A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. Vamos a tratar en esta semana lo que acaba de mencionar el señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo, y también el señor economista Augusto Latorre, quien fue gerente del Banco Central de gobiernos anteriores. Ellos están diciendo de que hay que ir a una reforma del Seguro Social porque el Seguro Social está en una crisis financiera. Entonces, para tratar este tema sobre la crisis financiera del Seguro Social, lo hemos invitado al economista Fernando Mosquera, quien ha estado ya en anteriores programas con nosotros. Él es catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador, de la Politécnica Nacional y también un experto, un especialista en seguros sociales, ¿no? Y también nos va a acompañar la licenciada Nelly Chávez. Ella es jubilada, ella fue asimismo académica universitaria de la provincia del Chimborazo, actualmente es la presidenta de los seguros sociales del Chimborazo. Así que bienvenido, estimado Fernando. Vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu criterio respecto de lo que está planteando el señor ministro de Economía y Finanzas sobre la crisis financiera del Seguro Social y la propuesta de reforma? Bienvenido, muy amable por aceptar la invitación. Un saludo, un agradecimiento, Henry, por tu invitación nuevamente a tu programa sobre el Seguro Social. Sobre tu importante pregunta, la contestaré de inmediato. Solamente te molesto unos 30 segundos para unos antecedentes importantes. Adelante. Sobre este tema de la seguridad social, hay 3 estudios sumamente serios que deben ser tomados en cuenta. Uno de los más importantes sobre el fondo de pensiones, o sea, invalidez, vejez y muerte, conocido como Fondo IBM, Fondo de Salud, Fondo Seguro Campesino, etcétera, fue confeccionado hace poco tiempo por la OIT, Organización Internacional del Trabajo. El segundo son los estudios actuariales originados en la Dirección Actuarial del propio Seguro Social. Y en tercer lugar, el que acaba de salir en conocimiento, sobre el cual se ha pronunciado el señor ministro de Finanzas, por 2 analistas en seguridad social, expertos como el exgerente del Banco Central y funcionario internacional Augusto de la Torre, y un funcionario internacional del mismo Banco Mundial, que anteriormente ya elaboraron un estudio bastante interesante sobre los sistemas de seguridad social en América Latina, es decir, un comparativo de toda América Latina. Pero concretándome al asunto, debemos decir que los 3 informes no cuentan con temas que son sumamente importantes, como son el riesgo político, que deben incorporar el riesgo político, y eso es lo que ha sucedido últimamente con lo que tú acabas de mencionar. Un momento político preelectoral, el 13 de marzo, se aprueba una ley que reforma la ley de seguridad social cuando se expide una ley de educación intercultural que afecta gravemente a las finanzas de la seguridad social. Pero no solo a las finanzas de la seguridad social, sino al propio déficit fiscal que ya supera los 6,000 millones de dólares, más otros 6,000 millones de dólares concernientes a la necesidad de financiamiento para el pago de créditos anteriores, y por lo tanto un impacto nuevo que estará alrededor entre el 2 y el 2,5% del Producto Interno Bruto. Es decir,
entre 2.000 y 3.000 millones de dólares adicionales, que es el incremento del 42% a los salarios justos, a ese reconocimiento justo a los profesores del país. Conste que está hablando un educador, un profesor. Pero fue de tal magnitud el riesgo político que el señor presidente de la República dijo a las dos bancadas mayoritarias del Congreso que aprobaron esta ley intercultural de que posiblemente sus candidatos a la presidencia de la República debían haber hecho los estudios para pagar esa justa remuneración a los profesores. Es decir, 126 asambleístas de manera irresponsable, incluidos los de la Revolución Ciudadana, incluidos del Partido Social Cristiano, incluidos de Creo, de Izquierda Democrática, etcétera, etcétera, aprobaron este justo reconocimiento a los profesores, pero es inconstitucional porque no tiene financiamiento. Y esto además, como eso le origina al Estado pagar aportes, 13º, 14º sueldo sobre un nuevo monto, eso también le implica mayor egreso a la caja fiscal. Y adicionalmente, frente al Fondo de Pensiones de la Seguridad Social, se ha creado ciudadanos de primera y de segunda clase, sí, igual que lo sucedió en el Congreso del señor Bucarán, padre, don Asad Bucarán el Malín, cuando su yerno fue presidente de la República. La supuesta jubilación de la mujer a los 25 años sin límite de edad es inejecutable. Eso es la estocada final al fondo de pensiones que ya estamos viendo que la deuda que tiene el Estado frente a la seguridad social, con incluido el desbalance actuarial, superaría fácilmente los 21 o 22 mil millones de dólares. Es decir, las 2/3 del presupuesto del Estado ecuatoriano, es decir, más del 20% del PIB, acumulado desde 1948 hasta la actualidad. Entonces, el pronunciamiento del señor ministro sí nos llama la atención, porque se supone que después que el presidente hiciera estas declaraciones, indicando que las dos bancadas que apoyaban a uno u otro candidato presidencial debieron considerar el financiamiento, debió comunicarle al principal del Poder Ejecutivo que era inejecutable este acuerdo de la Asamblea Nacional. Por tal motivo, considero que este momento es una papa caliente, una papa muy caliente para el nuevo gobierno, que tendrá que tomar medidas que posiblemente no sean del agrado de mucha gente. Ese es mi criterio y creo yo que el ministro de Finanzas sí debió anticipar este tema de manera mucho más frontal, de esta irresponsabilidad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Me reservo el derecho a hacer una observación al estudio del Banco Mundial, que posiblemente lo vamos a conversar a continuación. Gracias, estimado Fernando, muy importante lo que tú acabas de mencionar. Licenciada Nelly Chávez, ¿qué opinión le merece lo que acaba de mencionar el economista Fernando Mosquera? Buenas tardes, un saludo afectuoso para Henry Llanes y una felicitación por esa constancia, ese empeño en defender los intereses de la seguridad social, es decir, del IES. Un saludo también para el economista Fernando Mosquera, un gusto participar con él de esta conversación, y a la audiencia de Telesucesos. Bueno, yo debo empezar señalando que los que hoy estamos jubilados hemos vivido toda nuestra vida laboral escuchando y sufriendo todas las tropelías que se han hecho con el Seguro Social, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
y también constantemente escuchando, leyendo en el periódico las consolidaciones de las deudas, porque el Estado ecuatoriano siempre ha sido deudor del IES, siempre ha asaltado los fondos del IES y cuando le ha pagado en cuentagotas. Por lo tanto, el Seguro Social, si no fuera por la constancia, por el permanente aporte que hacemos los trabajadores durante nuestra vida laboral, no tendría la fuerza, la energía que ha tenido hasta ahora, que ha podido soportar tanta tropelía. Sin embargo, son otros los que lo administran. Administra el Estado a través de su representante en el Consejo Directivo y con algunos cómplices hacen lo que les viene en gana con los aportes nuestros, con nuestros fondos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala el economista Mosquera. Efectivamente, en el pasado yo habría sido una de las beneficiarias de esa ley demagógica de Jaime Roldós, de la jubilación a la mujer a los 25 años y sin límite de edad. Sin embargo, podíamos ver que eso era imposible porque el Estado no estaba aportando nada para que eso se haga realidad. Nunca ha aportado. Y hoy sucede exactamente lo mismo con la nueva ley aprobada o la reforma hecha a la ley intercultural, en donde se da el derecho a los docentes a jubilarse a los 25 años de servicio. Y aquellos que tienen un poco más de las 300 aportaciones, ¿no? Pueden, tienen toda la libertad, ¿no? Ya para recibir su pensión jubilar. Los otros pueden voluntariamente pedir a los 25 años de servicio. Entonces, esos son atentados contra la seguridad del IES y contra el Fondo de Pensiones particularmente. Licenciada Nelly, Sí. ¿Cuál es su criterio? El señor ministro de Economía y Finanzas, el señor Augusto de la Torre, como consultor del Banco Mundial, ellos le dicen, solo habrá dinero para pagar pensiones hasta el 2022. Yo le pregunto a usted, si usted ha aportado 35 o 40 años, y así como usted, la mayoría de los jubilados, y hay como 3 millones de afiliados, ¿usted cree que debemos aceptar una propuesta, un lamento como esos del gobierno, cuando el gobierno ha manejado mal el dinero y ahora dice hay que incrementar los años de aportación y hay que incrementar el porcentaje de los aportes? ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo y no estamos de acuerdo ninguno de los afiliados activos y los pasivos, porque nosotros tenemos perfecta conciencia de que el seguro social, si habría sido manejado con ética, con honradez, pensando en el presente y en el futuro de los que aportamos, no estaría cruzando esta crisis de la que se habla desde hace 53 años, porque la primera consolidación de la deuda se dio del año 1951. Entonces, eso quiere decir que es más de medio siglo en que el gobierno ha estado esquilmando al IES. Y hemos oído en los últimos tiempos a mucha gente que se dice especialista en la seguridad social, que dice que va a la bancarrota, especialmente el fondo de pensiones, si no se aumenta los años para la jubilación y no se aumentan las pensiones. Pero nada hablan de todo el robo, del asalto permanente a los fondos del Seguro Social y sus responsables. Por eso nosotros creemos que esa no es la salida. ¿Por qué van a castigar al trabajador activo y al trabajador pasivo? Porque también hablan de revisar las pensiones. Algunos dicen que están muy altas las pensiones, cuando el 98% de los pensionados apenas recibe $500 de pensión. Ajá. ¿Cómo van a ser altas las pensiones? Mayores pensiones es un número muy pequeño, apenas el 2% de pensionados. Exacto. Entonces, el propósito es crear este ambiente
que venga información de donde quiera, en donde digan que en realidad hay que subir la pensión, es decir, subir los años de aporte y también subir la edad de jubilación. El aporte. Sí, la edad de jubilación. Que digan eso, que el pueblo se convenza de eso, que la gente piense que es así, porque son numerosas voces las que están diciendo hasta este rato. Yo le escuché al asambleísta Ron, que hablaba que el modelo que debe aplicarse en el Ecuador debe ser el modelo de Chile, no como poniéndole como el ejemplo más claro de lo que del bienestar que promueve el modelo chileno, cuando nosotros sabemos que no es verdad, que los jubilados chilenos tienen que vivir con sus hijos, porque ellos les ayudan a solventar necesidades básicas. Los jubilados ecuatorianos no queremos esa situación. Por lo tanto, hay muchísima gente que quisiera que se haga esa reforma, pero se van a topar con la oposición tanto de los empleados activos como de los jubilados. Así es, Nelicita. Muy bien, Fernando, ¿cómo entender esta posición del gobierno y del Estado cuando ellos han manejado muy mal el seguro social? No han pagado el 40%. En un documento que acabo de hacer, digamos, de circular a la opinión pública, yo les demuestro que el Estado no ha pagado el 40%. Y entonces si ellos han esquilmado los recursos del seguro social, como dice la licenciada Nelly Chávez, ¿es correcto que le estén planteando, no? Hay que incrementar la edad de jubilación, hay que incrementar los aportes del afiliado. ¿Es correcto lo que ellos están planteando, estimado Fernando? Gracias, Henry. Sí, yo creo que a veces los globos de ensayo lo que tratan es de determinar a ver cuál es la reacción de la gente. Claro. Ya hemos visto que modificaciones a los sistemas de pensión en Grecia, en Portugal, aquí cerca, en Nicaragua, trajeron convulsiones sociales muy complejas. Y como resume en una parte sobre la tasa de reemplazo, que lo que trata es de justificar el modificar las pensiones para abajo, manifiesta que el modelo ecuatoriano, ni aumentando los años de aporte, ni tampoco el monto de aporte, y ahora con esta idea de reducir las pensiones, es la solución. Manifiesta que el modelo está mal planteado porque recibe mucho más de lo que aporta, y hace una comparación que me causó sorpresa, y con el mayor respeto pone como ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, la primera o segunda economía mundial, en donde el salario mínimo para los norteamericanos está en alrededor de $5,000 al mes. Claro. Es decir, $60,000 al año. Exacto. Y por lo tanto, cuando un norteamericano se jubila, recibe una tasa máxima de jubilación de $3,000. Y supuestamente se quiere comparar con el Ecuador de manera inadecuada, que dice que las personas que más ganan de una jubilación reciben $2,200. Pero es un porcentaje pequeño. Permíteme, Henry, ¿cuánto? Es apenas el 0.20%, ni siquiera el 2%. Exacto. El 0.20%, o sea, la quinta parte del 1% que tienen esas altas pensiones. El 95% de las pensiones en la seguridad social son menos de $500. Es decir, 10 veces menos que el salario mínimo en los Estados Unidos. Por lo tanto, es traído de los cabellos esa comparación entre un país que es una potencia mundial respecto a un país subdesarrollado, en que la canasta básica supera los $800 y una pensión menor de $500 no alcanza ni siquiera para la canasta básica. Entonces, esos errores que constan tratan de justificar la tasa de reemplazo, es decir, aumentar los años de aportes, aumentar el monto de los aportes, y con esta idea de la tasa de reemplazo, bajar los aportes.
cuando no hablan nada ninguno de los tres estudios de la OIT, del IES y del Banco Mundial sobre el riesgo político, como está conformado el directorio del Consejo Directivo del IES. Es una barbaridad que el mayor deudor del IES es el que tome las decisiones, como que en un banco privado el mayor deudor del banco sea el presidente del directorio del banco. Eso es inaceptable. Peor aún, en el directorio del BIES, en donde el delegado del Consejo Directivo, que es el delegado del presidente, más el delegado del Ministerio de Finanzas, tienen 3 votos porque uno de ellos, el presidente, tiene voto dirimente, y por lo tanto el delegado de jubilados y de afiliados simplemente hacen comparsa y todos se abstienen para que tomen las decisiones estos 2 personajes que manejan el Banco de la Seguridad Social. Entonces, ese riesgo político no ha sido tomado en cuenta en ninguno de los estudios serios que se han hecho. Ya. Por lo tanto, yo sí quiero referirme... Querido Fernando, perdóname que te corte, estamos prácticamente ya cerrando el programa y yo quisiera más bien dejar pendiente a ustedes para ver si de manera intercalada en adelante desarrollamos con cada uno un programa exclusivo, porque en verdad el tiempo no nos da para simultáneamente conversar. Si tuviéramos más tiempo sería realmente muy enriquecedor de contar con ustedes los dos en este tipo de entrevistas, pero quedemos con ustedes los dos para a futuro seguir intercalando más bien un programa por cada uno para abordar más en detalle esto que nos preocupa a todos, que es el seguro social, de los trabajadores. Así que muy amable Fernando, muy amable estimada Nelly por estar en este programa. Muchas gracias a usted. Y nos vamos a seguir comunicando. Una buena tarde, economista, señor periodista Henry Llanes y Telesucesos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.